Bueno, frente a la pregunta que hace Andrea de quiénes somos, pues bueno, por mi parte, yo me llamo Gabriel García, soy psicólogo profesional, también soy técnico en desarrollo infantil. Eso pues, me da como unas condiciones desde el área pedagógica. Y básicamente eso, pues aparte de la psicología y la pedagogía, me dedico desde hace muchos años, aproximadamente 13, 14 años, a escribir poemas, cuentos, y ya pues como que en mi adultez me he entregado sobre todo a los ensayos. Y eso también me permite, al menos de mi parte, responder un poco a la pregunta de Yalile, de por qué estos espacios en general se vienen haciendo, yo todos los atiendo como una pregunta personal, ¿cierto? Y también desde una intención que tengo desde hace algún tiempo, y es de una, como, digamos, revisión, o si se quiere, destrucción del lenguaje. Entonces, lo que van a encontrar siempre de mi parte es que tomo un término que puede parecer muy complejo o por el contrario muy normal y lo ubico en otras instancias. Es lo que haré hoy, por ejemplo, con el tema de la infidelidad, lo ubicaré desde el lugar del desarrollo individual y personal. Eh, Básicamente eso, para atender las dos preguntas. Por ejemplo, el tema pues surgió a raíz de que una familiar o una compañera pues de Gabriel lo propuso porque ella, no sé, como que pensaba o necesitaba que nosotros habláramos Ah, sobre eso. Eh, y a nosotros nos gusta mucho pues como estos lugares del lenguaje porque pues son muy complejos y han estado como muy problematizados en cualquier espacio en el cual uno como que se discurra o esté. Entonces, como que es importante estar en este tipo de conceptos para poder como abordarlos de una manera como propia, si es que existe lo propio. Y yo también soy psicólogo profesional, eso suena como a futbolista. Y si jugara en un equipo sería como el Bucaramanga y en las divisiones menores, ¿cierto? También soy artista plástico o eso pretendo ser. Eh, pues estudio y estudié en la Universidad de Antioquia licenciatura en artes plásticas y pues no la he terminado, pero pues creo que uno para ser artista no necesita pues como el elogio de la academia, ¿cierto? Y más que todo pues como en el arte. Junto con Gabriel también practicamos el asunto de la poesía. Y en mi posición personal, creo que la poesía y el arte están muy ligadas a lo terapéutico, ¿cierto? Al trabajo con el otro, con las personas. Y creo que desde el principio los primeros que se preocuparon por el alma fueron los artistas y los filósofos. Entonces creo que en ese sentido tienen como mucho peso en esto, que es como los discursos y los tratados que hay sobre eso, el alma. Bueno, bien, mi nombre es Yarile Pérez, soy estudiante actualmente de la Universidad Popular de Cesar, aquí en Valledupar. Desde el colegio, pues me ha gustado mucho también escribir, incluso empecé a escribir con poemas, luego quise hacer escritos como a lo esencial y dirigidos a la filosofía. Actualmente, pues voy a cursar octavo semestre. Estoy dirigiendo una cuenta en Instagram donde quiero transmitir como que la psicología, pero integrada a lo que es el arte erótico, los escritos existenciales y también, digamos, Se te está yendo como Sí, sujeto y como estudiante de psicología. Yalile tiene como problemas con... con el sonido. Bueno, pero si se alcanzó a escuchar como su perfil y quién es, y chévere también si responde como a esa pregunta que ella misma plantea de ese tema, pues porque se interesó en participar en este tema de la infidelidad. Yo creo que quedó congelada, petrificada y démosle un par de segundos a ver si se restaura.
pam, param, para, pam, pararam, pam. No, Bueno, empiece. sí, se va a empezar. Bueno, yo voy a empezar con la lectura de dos fragmentos de textos distintos que quisiera pues como exponer para sembrar algunas preguntas y también porque son los dos textos a partir de los cuales yo organizo la escritura de mi ensayo. El primero es la sátira quinta de Juvenal. Juvenal era un poeta romano y habló principalmente del amor, ¿cierto? Y del amor no solamente pues en la pareja, sino del amor a los amigos, a la familia, a la nación, al gobierno, etc. Entonces, en su sátira quinta, él habla de los apetitos y de cómo los apetitos son un lugar insaciable. Entonces lo voy a leer muy cortico. Tiene un lenguaje un poco arcaico, se imaginarán, pero como les digo, la idea central es básicamente cuestionarnos por nuestros apetitos, por la dimensión almática con la que nos enfrentamos a los vínculos. Entonces dice, si no te avergüenzas de tus propósitos y continúas pensando lo mismo, que el bien supremo es vivir a costa ajena, si te vienes a sufrir lo que no tolerarían ni Sarmiento ni el Vilgaba en Las Humillantes, son dos personajes de la época, en las mesas del César, tendré reparo en creerte como testigo, aun si depones bajo juramento. Nada conozco más frugal que el estómago. Tú supón, sin embargo, que te falta incluso lo que llenaría tu panza desierta. No queda en ningún lado un puente y media estera, o aún menos que media. Tanto aprecias una cena afrentosa, tan rabiosa es tu hambre, que sería más honroso temblar en este puesto y morder en él la suciedad de un pan de perros. Ese es como el primer texto o la primera parte de la sátira quinta de Juvenal, y él lo que juzga es a los personajes. Por ejemplo, en este caso, él está juzgando a un cortesano que cambia sus posturas, pues más adelante la sátira se desarrolla, cambia sus posturas, sus ideologías y su comportamiento según quien invite al banquete. Solamente él es fiel a sus apetitos. Entonces la invitación a la que llama Juvenal a este personaje es aquí, vea, usted ya sabe que usted no se satisface con nada, usted ya sabe que siempre va a ceder ante el desierto que tiene en el estómago, que son sus apetitos. Entonces, ¿por qué más bien no se va y se mete debajo de un puente? Que así como no coma, usted va a quedar con hambre siempre, ¿cierto? Siempre va a estar insatisfecho. Y me parece una muy buena propuesta desde la sátira para empezar a abordar el tema de la infidelidad. Pensémoslo así, pensemos como por ese interrogante. Por ejemplo, ya más adelante supongo que hablaremos muchísimo de por qué la gente se vuelve infiel, por qué no, cuáles son los pactos, bla, bla, todos los discursos, pero me parece valiosa una primera pregunta para las personas y es, si yo, por ejemplo, he sido infiel en algún momento o soy una persona infiel de manera constante, ¿por qué más bien pues no me quedo solo o sola si siempre voy a estar insatisfecho? ¿Por qué? Entonces, ahí, ¿qué es lo que está de fondo? Ante esa pregunta, ya hay una posible respuesta de un ensayo que se lo recomiendo muchísimo, es cortico, se llama Eros, se llama Eloy Fernández Porta, pero es muy interesante porque en el título de Eros aparece no la palabra Eros con las letras de nuestro alfabeto, sino que la E es el signo de euro, la R es la R dentro del circulito de marca registrada, la O es un cero y la S es el signo de dólar. Entonces se llama la hipercapitalización de los afectos. Y ya con este fragmento del ensayo del que leo, dejo el espacio abierto, los propongo pues como manera de introducción. Y esto, bueno, dentro de un ensayo satírico que escribí, al que titulé Lobos y Perros, Wall Street and Petland, A Typical Love Story. Eso pues haciendo una sátira también a todo el amor capital y a todo el amor hollywoodense, que también tiene mucho que ver con este tema de la infidelidad y la insatisfacción. Entonces, a propósito de ese título Eros, dice Porta, la primera sigla, el signo de la moneda euro representa el marco histórico donde ocurren las relaciones, esto es, el mundo del consumo en su fase hiperconsumista. Este contexto es material, pero también simbólico. Vivimos en ese mundo, somos muy conscientes de vivir en él. Y esa conciencia la articulamos de un modo que no siempre se corresponde con las condiciones prácticas del mismo. La segunda sigla, la marca registrada, representa su sujeto distintivo, el protagonista de ese mundo, donde la individualidad es formulada en términos de branding, packaging y marketing, atendidos como expresión del yo y como búsqueda emocional y publicitaria del otro. Es posible otra manera de ser,
o debería hacerlo. Encima de esas dos primeras siglas, usted podría dibujar dos nubecillas de cómic que llevaran en su seno la palabra Eros, el sueño de las siglas. La cuarta, el signo de dólar, no es solo una variante de la primera, sino que dentro de esa dinámica representa su dimensión transferencial, intercambiable o relacional. Hay que cambiar. El euro y el dólar definen su valor por la comparación. De la misma manera, las relaciones afectivas suceden bajo el signo de la transferencia, del intercambio, traducción de valores financieros y sensitivos, personales y crematísticos, de un sistema de valor a otro. El euro y el dólar nunca valdrán lo mismo. Dos sujetos, dos marcas registradas. Tampoco las relaciones funcionan o fracasan alrededor de ese desequilibrio. Eh, Eso es como esa dinámica que me parece muy interesante del sujeto, nosotros cómo nos convertimos en una marca que intenta ser una marca registrada y original, que nos reinventamos como producto según las demandas del mercado, porque si no somos un sujeto o un producto de acuerdo a las marcas del mercado, pues no vamos a entrar en la competencia. Y si, dado el caso que alguien pues nos acoja y nos compre, alguien aficionado a las cosas pasadas de moda, pues seguramente estaremos amenazados constantemente por si estén dentro del mercado vigente. Entonces, eso para empezar. Quienes de pronto no han asistido a los espacios que la mayoría de gente que esté acá, pues yo realmente me demoro mucho para llegar a una idea concreta, suele suceder al final, entonces paciencia. Dejo el espacio ahí abierto para Yalilio, para Gustavo. Bueno, bien, yo quería comenzar como hablando acerca de la temática, teniendo en claro lo que significa, lo que es infidelidad o qué es la infidelidad objetivamente, siendo objetivos. Y bien, esto se trata acerca de, es una ruptura, obviamente, de un contrato, de un acuerdo o de un pacto que se hizo de forma implícita o explícita dentro de dos personas. Bien, pero ¿qué pasa? Que muchas veces este tipo de acuerdo no se hace, digamos, de pronto de las dos partes. De pronto la decisión la tomó una sola persona y la otra simplemente, digamos, que estuvo de acuerdo, fue algo consensuado. También hay que tener en cuenta que esto de la infidelidad puede tener un límite y ese límite va a depender de una persona u otra. Es decir, existen muchos tipos de parejas, existen muchos tipos de acuerdos, de relaciones, y estas van a funcionar dependiendo de cómo ellos, digamos, jueguen su dinámica como pareja. Son personas libres y son personas que pueden decidir cómo van a llevar su relación. Es decir, personas que pueden, digamos, pactar entre ese pacto de pareja o de novio, como le puedan llamar, pueden pactar incluso diferentes tipos de acuerdos entre ellos, donde la infidelidad va a tener, digamos, otro significado. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto es que vemos que actualmente hay muchas personas que tienen una pareja sentimental, claro está, donde pues incluso conviven juntos, pero son simplemente novios, y permiten que, digamos, un tercero sea parte de esa relación. Ya, o una persona externa a ellos juegue alguna dinámica con ellos. Sin embargo, hay esa confianza, es decir, hay ese acuerdo de que, bueno, tú puedes compartir esa parte sexual con esa persona, pero hasta ahí, no puedes hacer esto, hay acuerdo. Entonces es donde se extiende, digamos, la idea de lo que es la infidelidad, se extiende y se abre de hasta dónde está el límite de ese acuerdo entre las dos personas. Bien, eso me gusta llamarlo como ese mantener la llama encendida, porque muchas parejas lo llaman así. Permitir este tipo de terceros hace como que ellos mantengan la llama encendida. Pero también hay otros tipos de acuerdos donde, digamos, tienen una relación sin compromisos para evitar de pronto celos, para evitar discusiones, para evitar infidelidades, porque si es algo consensuado, pues para ellos no es infidelidad. También se puede hablar de parejas que, digamos, tienen este compromiso, pero de alguna forma lo tienen para no perder esa afectividad entre ellos dos, para no perder esa conexión. Bien, teniendo en cuenta todos estos diferentes tipos de
de circunstancias que se puede dar la infidelidad, podemos darnos cuenta que también la infidelidad tiene diferentes tipos de percepciones. Es decir, en nuestro ciclo vital, nosotros como jóvenes adultos, tenemos una percepción diferente a como la tienen nuestros padres, ¿cierto? O como la tienen nuestros abuelos. Entonces, esa perspectiva puede variar mucho. ¿Por qué? ¿Por qué puede variar? Puede variar por los valores que se han inculcado, puede variar también por la edad y por las experiencias que hemos tenido, por cómo nos sentimos, y es ahí donde, digamos, podemos tener la capacidad de pronto de ser más cuidadoso en cómo queremos tener una relación y qué vamos a permitir en ella. Es muy interesante esto de nombrar los contextos de las diferentes etapas de nosotros como seres humanos, porque digamos que en la etapa del adulto, por ejemplo, en nuestros padres, en nuestras familias, podemos observar que nuestros padres en algún momento han sido infiel a nuestra madre, o nuestra madre ha sido infiel a nuestro padre, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que aún así ellos siguen juntos. Y de pronto uno piensa como adulto joven, yo no lo aceptaría, o porque ellos siguen juntos. Y es algo bastante interesante de cuestionar porque es donde uno se da cuenta de esas diferentes percepciones de la infidelidad. Es donde se da cuenta de cómo ellos pueden percibir esa infidelidad. Y es donde se da cuenta también de cómo se vive ese tipo de infidelidad. Nos damos cuenta que también la infidelidad aquí puede entrar como un factor negativo en cuanto a nuestra familia, ya que, digamos, la familia cuando encuentra que hay una infidelidad, se da cuenta que de pronto, bueno, sí hubo una infidelidad, pero hay otros factores mucho más importantes cuando de pronto tenemos un esposo, cuando tenemos hijos. Entonces, esos factores externos son mucho más importantes para esa persona a cómo se siente. Entonces, es ahí donde, digamos, se puede experimentar un concepto bastante interesante que yo pude conocer en una materia que se llama Género y Sexualidad, acerca de la luna de miel. Esa luna de miel es como un círculo vicioso, para mí es como un círculo vicioso, porque cuando una pareja se da cuenta que hubo una infidelidad, o incluso cualquier tipo de discusión, puede ser incluso maltrato, cualquier tipo de discusión, esa persona que ha sido afectada puede comenzar a guardar un resentimiento, puede comenzar a guardarse esas rabias porque de pronto no sabe cómo expresarlo, porque de pronto piensa que es algo que va a pasar y no se va a repetir, lo cual no se sabe porque se puede volver a repetir. Entonces hay una etapa de tensión, donde se limitan sentimientos, donde no se expresa, y es ahí donde, digamos, nos da la oportunidad a nosotros de tener otra experiencia mucho más preocupante en un futuro, porque, por ejemplo, si vuelven a tener algún tipo de discusión, o vuelven a tener, o la persona se da cuenta que la otra volvía a serle infiel, se da cuenta que en ese momento esa persona puede explotar y puede decir todo lo que ha estado reprimiendo, todos los sentimientos negativos que ha estado reprimiendo. De ahí es donde se parte a la parte de distanciamiento, es decir, podemos encontrar parejas donde hay una infidelidad, entonces la otra persona, como se dio cuenta, explotó, se expresó y se fue de la casa. Duró una semana fuera de casa, hay un distanciamiento, o no se dejan de hablar, bien. Y es donde comienzan a preguntarse, bueno, ¿qué va a pasar entre los dos? ¿Qué vamos a hacer? Y es donde se toma una decisión. Y la decisión que podemos observar que en la mayoría de las relaciones encontramos que, bueno, sí, toman la decisión y vuelven a estar juntos. Es decir, se da esa parte de reconciliación, que es lo que se le llama la luna de miel. La luna de miel va a consistir en que esas dos personas van a concentrarse en volverse a dar amor, en volverse a dar tiempo,
en volverse a dar atención, en volver a tener relaciones sexuales y en bloquear todas esas, digamos, situaciones externas que en algún momento hicieron que se separaran. Y se vuelve un círculo vicioso porque puede repetirse muchas veces. Bien, entonces, ¿quieran comentar algo hasta ahí? Tavo, yo tengo como algunas cosas, pero me interesa que Tavo también exprese primero su postura ahí para ver qué sucede. Que tengamos el triángulo. No se te escucha nada, tenés el micrófono desactivado, Tavo. Qué hueva yo. Fuiste infiel Sí, fui infiel a mi sonido. al mecanismo. Bueno, yo les quiero hablar desde una posición que combina pues, una posición, digamos que propia y desde lo académico, ¿cierto? Desde la psicología, digámoslo, y desde el arte, ¿cierto? Pero más desde el arte y lo que concierne a la poesía, porque desde ahí uno puede decir cualquier cosa. Gabriel y muchas personas tienen problemas con el man que pegó un banano a la pared, pero eso vuelto de discurso es como decir, como no, es que desde el lugar del arte uno puede hablar cualquier cosa. Entonces, bajo esa lógica, quiero hablar cualquier cosa, ¿cierto? Me pareció supremamente importante la relación de Gabriel, ¿cierto? Aunque a veces no comprendo mucho a Gabriel. Y yo creo que en realidad nadie comprende, pues, como en realidad a nadie. Simplemente hay como unas quimeras del lenguaje y ciertos consensos. Pero me gustó, me encontré en el sentido de que a veces eso de la fidelidad, eso del amor es un consenso económico, ¿cierto? Algo que el capital y el neoliberalismo y la industria, el motor, ese es ese motor que controla pues como lo comercial, que a veces también controla, ¿no? Y a veces no, casi siempre controla el sujeto. Pues controla asuntos como la fidelidad, ¿cierto? Como el matrimonio, por ejemplo, porque la iglesia siempre quiere que dos se casen para que tengan un hijo, ¿cierto? Por ejemplo, para que pues, los dos produzcan para mantener al hijo y así mantener como el gran artefacto social. Entonces, para eso tienen que vincular conceptos como la fidelidad para mantener amarrados al simio que habla a nosotros que estamos acá, ¿cierto? Entonces nosotros nos comemos todos esos cuentos de Disney, de Camilo y de Instagram, y ay, qué bonito este pendejo ahí, casi, no sé, yo si fuera esa vieja Evaluna ya hubiera terminado con Camilo, aunque Evaluna debe ser igualita a Camilo, entonces como que somos marionetas, ¿cierto? Esa canción de salsa que somos como marionetas que nos mueven como mejor le parezcan. Y entonces decimos que tenemos ideales, decimos que pensamos, pero en realidad es otro pensando por nosotros. Entonces yo quería como leerles algo, pero antes también hablando de Yalil, muy bacano pues eso del tercero o del cuarto en la relación para mantener vivo el asunto. Y ya en mi escrito diré que donde el sujeto colombiano, antioqueño, mundial aceptara la infidelidad, por ejemplo, aceptara que el otro no es de uno, habrían menos crímenes pasionales, por ejemplo, habrían menos feminicidios. Entonces, eh, eh, también creo que hay que hacer una práctica consciente y estructurada de asuntos como la infidelidad. Entonces quisiera como leerles algo, pero todavía no, pues quisiera como escuchar a Gabriel en relación a lo que dijo Yalile pues, y nombrarlo como algo muy importante. Bueno, pues realmente sí fue pertinente haber escuchado primero lo que vos decías, en tanto que lo que presentaré a continuación va por la vía de lo que ustedes dos proponen. Por una No, pero no parte, puede leer, Gabo. Si lee, por ese tema del leo yo. capital. No lo voy a leer, voy a presentarlo, pero igual, aunque eso que me decís me recuerda que en el espacio de los domingos justamente llegué con Paola a la conclusión de que es complejo porque yo en el ensayo pues ordeno mis ideas y mi pensamiento,
y luego me toca reordenarlas para el conversatorio cuando ya las organicé de una manera en el ensayo, pero no, trataré de no leer. Entonces, por una parte está el tema de lo que vos decís, del capital, ¿cierto? Y el discurso del mercado, que fue pues lo que de alguna manera presenté desde Eloy Fernández Porta, con el ensayo de Eros. Ahora, a mí lo que me deja el ensayo Eros es la sensación, y es la misma que nos propone, de hecho, en el resto del ensayo, de que por fuera de todo este discurso mercantil y protocapitalista, tiene que haber algo humano, o a lo que podamos llamar humano dentro del vínculo, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que cuando yo llego a este punto me digo que llamar humana a una cosa y no llamarla es básicamente lo mismo, por lo que propongo que durante el resto de mis intervenciones mejor no me referiré a lo humano, sino que acudiré a lo que se nombra como la teología de lo negativo, para al final llegar a una idea de lo que es lo supuestamente humano, más allá de todo esto que menciona Gustavo, de lo mercantil, de lo capital, etcétera. Ahora, en cuanto a lo que mencionó Yalile, me pareció interesante el tema de los acuerdos, el tema del discurso y el tema del lenguaje. ¿Por qué? Pues porque finalmente todo se queda en discurso, ¿sí? Entonces, en relación con lo que decía ahorita frente al capital, si hay algo que no es ni capital ni comercial, y también hay algo dentro del vínculo que no puede ser solamente palabrería o discurso, ¿cierto? Las definiciones, sin importar las que tengamos, o las concepciones que terminemos haciendo de fidelidad o de infidelidad, son meramente palabrería, ¿cierto? Y son como una construcción ideal. Entonces hacemos, como decía Gustavo, una construcción del amor ideal, o convertimos a la fidelidad en un ideal, lo que es muy paradójico desde el lenguaje, porque hablar de un ideal del amor o poner a la fidelidad como un ideal no es algo que sea fidedigno, porque el ideal no es un hecho, no es una instancia fidedigna. Entonces ahí ya yo me encuentro con una falacia desde el lenguaje frente a la palabra fidelidad, porque todo eso es carreta. Ahora, frente al tema de eso, también del tercero, del cuarto en la relación, esto yo pensaba mucho aquí en la historia de la Odisea, y lo que yo decía es como, bueno, lo chistoso con Ulises es que Ulises no hubiera sido el personaje pues, legendario, mitológico que fue, si no hubiera enfrentado al cíclope, si no hubiera intimado con las ninfas, si no se hubiera dejado llevar por el canto de las sirenas, no sería el Ulises que todo el mundo conoce. Y sin embargo, todo el mundo cuando lo refiere por haber sido fiel, por haber regresado a donde Penélope, a Ítaca. Y eso me parece que es donde surge, de hecho, y de hecho a nivel histórico es donde surge la palabra fidelidad. La palabra fidelidad no significa otra cosa que tierra firme, ¿cierto? Tierra firme, y tiene como una variante, tiene una forma que es activa y una forma pasiva. Entonces, la forma activa de la fidelidad es cuando usted confía en el otro, que es, digamos, cuando yo hago los acuerdos y pongo mi confianza en el otro, pongo mi esperanza en el sueño del otro, y ahí se relaciona con el tema del mercado, porque, como decía Aloy, perdón, Porta, pues este tema del vínculo como una transacción, hay cosas que resultan más importantes. De hecho, pues como nadie puede definir cosas como la felicidad, nadie puede definir qué es el amor, por ejemplo, en términos completos, lo que hace la gente es que va poniendo algunas sustancias en torno digamos, a su construcción de amor ideal. Y a la larga es cierto lo que ella decía, porque la gente tolera muchas cosas. Claro, desde la psicología se puede mirar perspectivas muy nocivas, pero desde la realidad social, lo otro es que a la gente realmente, en el fondo, no le importa tanto el amor. A la gente le puede importar más su estabilidad económica, a la gente le puede importar más tener un lugar en el que dormir, a la gente le puede importar pues más sus hijos, a la gente le puede importar tener una estabilidad emocional, aunque esa estabilidad emocional le cueste una inversión afectiva, que es saber que el otro o la otra va a estar con otras personas, ¿cierto? Entonces, como que me parece interesante porque conecto bastante con eso. Entonces, eso es de la forma activa de la fidelidad. Y ya para terminar y dar pues como continuidad al diálogo, está la otra forma, que es la forma pasiva, y es en la que justamente, entonces, miren, Ulises fue fiel en tanto que retornó y cumplió su promesa, ¿cierto? Y también porque él confiaba en que cuando llegara, pues Penélope iba a estar esperándolo. Ahora, Penélope en la Odisea representa a la fidelidad como desde la dimensión pasiva, en tanto que ella es tierra firme o buen puerto, ¿sí? Ese tema de fidus o fidis, que es donde viene fidelidad, significa buen puerto o tierra firme.
Entonces, mire que me parece muy curioso y ahí ya empiezo yo como a dibujar o a poder dibujar mi postura de la fidelidad, porque considero que más allá de todos los acuerdos que se establezcan y ante las preguntas que hacían por acá, por ejemplo, si todo el mundo es fiel o es infiel o todo el mundo puede ser infiel, pues me parece que, por ejemplo, la fidelidad en los términos que lo hablaba Yalile tiene mucho lugar. Es decir, si yo hago unos acuerdos o, o así sea, que sean acuerdos que no se den, digamos, de manera bilateral, sino unilateral, pero genera una estabilidad en el vínculo, eh, en términos pragmáticos estaría hablando de fidelidad. Ahora, lo que sucede es que ya luego está la otra dimensión moral de la palabra fidelidad, que posiblemente es la más popular y la más aceptada, y que creo que podremos, o al menos yo ahondaré más adelante desde el tema del matrimonio, pero por ahora dejo hasta ahí, como esa propuesta de la fidelidad por fuera de los discursos, por fuera del lenguaje, y más bien como un hecho de la experiencia vital que consiste en depositar confianza en el otro y generar un espacio seguro o firmeza para recibir al otro, como un terreno o un puerto. Yo quisiera como hablar acerca del terreno seguro en la fidelidad como puerto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, Benedetti en un poema decía que el amor es como un puerto donde entran barcos y se van, ¿cierto? Entonces, quisiera como leerles algo de lo que escribí, porque no he tenido como un anexarlo a una frase que decía Andrés Caicedo, nos prometiste demasiado ideal. La fidelidad, mi teogonía, el otro y el amor. Creo que si debemos hablar de algo por tradición hay que ver el contrario, ¿cierto? Entonces, ¿cómo una persona puede ser fiel? En todos los aspectos. Eso es decir que hay una mujer o un hombre que vive conforme a su esencia y que la esencia es ser fiel. ¿Acaso hay un aspecto de la fidelidad más menesteroso que otro? ¿O cada uno de los aspectos de la fidelidad nos convocan y son dignos de análisis? Fidelidad teórica que la usurpamos generalmente, fidelidad a los principios sociales que están pues violados, fidelidad de pareja, no quiero opinar, fidelidad de la comida. Por ejemplo, yo prefiero la carne de cerdo, pero a veces como pollo y pescado. Fidelidad a una deidad, y he visto muchos católicos yendo a donde los brujos, o cristianos adorando la imagen de poder subjetiva, el becerro de oro de la posmodernidad, ese amor al poder y a la riqueza. Fidelidad a un discurso lógico, coherente, estructurado, ¿cierto? Pero creo que ustedes, pues todos acá, llegaron a escuchar las palabras de fidelidades que conciernen a la relación de pareja, ¿cierto? Como hablar de la pareja, donde uno de sus valores centrales es no juntarse con otro que esté fuera de esta deidad o de esta diada. En resumen, en esa relación de pareja, en esa diada, no se vale poner los cachos. Si usted le han puesto los cachos, entonces acá a las personas que vinieron, me refiero a ellas, no se preocupe, el amor no es tan importante. La fidelidad está sobrevalorada. Quizá usted también lo habría hecho si tuviera en sus sentimientos ansias tan apremiantes como para cometer tal delito. Nos han vendido la idea de que el otro lo tenemos y que tenemos que coincidir con él, pero el otro es un organismo totalmente diferente, aunque para este tema me declaro escéptico al Dios cruel y riguroso de las relaciones idealistas y de cuentos de hadas, donde dos sujetos procuran madurez, eso me parece como muy patético, siendo bestias, ¿cierto? Siendo dos niños. Esto a mi forma de ver son esculturas de barro mal hechas, pero soy consciente de que todos acá hemos sufrido por los ideales de la cultura y de esa cultura que ha impregnado en nosotros. Entonces quiero como darles una frase que una vez alguien me dijo. Uno no se debe preocupar por la fidelidad del otro, porque todos somos unas gonorreas. Pero esto no se puede decir así porque carece de estética, y entonces sería yo muy grosero siendo psicólogo y artista. Entonces Becker, Gustavo Adolfo Becker, un poeta español,
que es más versado que nosotros acá, nos ayudará poniéndole poética a esta enfermedad venérea que se llama el ideal. Entonces Becker en un poema decía algo como esto. Ahí después voy a hablar de un versículo de la Biblia para acompañar lo que dice Becker. Yo me he asomado a las profundas cimas de la tierra y del cielo. Imagínense pues alguien ahí asomado a las cimas del cielo y de la tierra. Y les he visto el fin, o con los ojos o con el pensamiento. Mas, ay, de un corazón llegué al abismo, o sea, llegó como al fin. Y me incliné por verlo. Y mi alma y mis ojos se turbaron, pusieron como oscuras. Tan hondo era y tan negro. Entonces ya en la Biblia, en Jeremías 17, 9, 10, dirá que Jeremías, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ya por allá Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces, pues el hombre no es un sujeto moralmente aceptado, eso es como lo que al final quiero como decirle, y que en cualquier momento puede ser infiel y uno también, y de eso se trata también, ¿cierto? Como de, si somos infieles, si algo en nuestra naturaleza es así, pues, ¿por qué no aceptarlo, cierto? ¿Por qué no vivir con eso? ¿Por qué no abrirle una piecita al ladito de la casa? O en la casa, e invitar a otro, hacer acuerdos de infidelidad, por ejemplo, superar a la ex o al ex que nos fue infiel y se metió con otro. O bueno, ya no voy a dar muchas percepciones. Creo que ahí termino. Eso es bastante interesante, ¿sabes? Porque muchas personas a veces sienten cosas, o sea, ellos tienen deseos, quieren disfrutar con otras personas y a veces por creer o sea, por no aceptarlos, que no lo aceptan, creen que no, fue un momento de error, fue un momento de pensamiento, de deseo y ya, pero no, o sea, el deseo, esa iniciativa tiene un significado y no debe ignorarse, no debe reprimirse, está mal reprimirlo. Hablando ya desde, digamos, las teorías de Freud, algo importante que dijo Gabriel, a que él habló del yo, pues el yo siempre está ahí como que ahorcándonos a que tenemos que ser correctos, a que esto está bien, esto está mal, a que tienes que cohibirte, cuando en realidad te estás engañando. O sea, no tiene sentido vivir una vida en la que tú quieres experimentar, hacer algún tipo de acto, y primero estás mintiéndole a alguien, y segundo te estás mintiendo a ti mismo. Es donde entra, por ejemplo, la parte del ello, que es ese instinto, ese placer y deseo, que es una de las razones por las cuales podemos ser infieles, y es válido, válido. El público que piensa en relación del inconsciente freudiano, de las infidelidades, han sido infieles. Ahí hay bueno, varios no, hay dos realmente nuevos. Pues porque como que lo anterior se había resuelto en el mismo chat, pero hay dos comentarios, uno de Sergio Cano, que pues me generas como me genera una pregunta a lo que él plantea ahí, y él dice también a modo interrogante, ¿la fidelidad acabaría siendo entonces un fenómeno mayor que la misma infidelidad? Entonces, ¿por qué una persona decide ser fiel? Yo antes de atreverme a responder eso, pregunto si cuando decís mayor, te referís en términos, digamos, valorativos, mayorativos de que está por encima o algo por debajo, o que está más adelante, o antes y después, o que es más importante, porque dependiendo de la manera en que estés como consiguiendo la palabra mayor, uno puede responder muchísimas cosas, ¿cierto? Igual no quiero responder esa pregunta desde ya, porque creo que al final en las conclusiones podría darse algo más amplio al respecto. Jonathan dice, bueno, pero es que ninguna palabra puede atrapar la esencia misma de la cosa. Gracias, Platón. Así pues, ¿a qué relación de palabras y actos puede nombrar como fidelidad? ¿Harían alguna invitación a vivir de alguna forma la fidelidad? Pues ya Gustavo hizo una invitación, Gustavo hoy está de feria, no sé quién más hará invitaciones al final, por mi parte creo que no. Y
¿A qué relación de palabras y actos pueden nombrar como fidelidad? Bueno, creo que ahí vamos un poquito a poquito hilando también una resolución a esa pregunta, que vale la pena como darle calma. Y finalmente, Marley acaba de escribir, para mí cualquier discurso, cualquier definición que se genere a partir del otro, no tiene validez. Es curioso porque justamente el concepto de validez viene de la construcción colectiva, ¿cierto? Es lo que hace válido a un asunto. Bueno, no sé quién más quiera comentar como lo que hay por ahí dentro del chat. Yo también tengo una observación o como una pregunta para Yalile, y es que me parece chistoso cuando dice está mal reprimirse, porque es como anular la moral con la moral. Entonces, como que también esas trampas del lenguaje son muy interesantes a la hora de revisar estos conceptos. Entonces, la pregunta puntual es como, y no para Yalile, sino como a nivel general, ¿cómo Con haríamos, por esa ejemplo? pregunta está reprimiendo a Yalile o... No. De hecho, por eso estoy diciendo que la pregunta, pues más que a Yalile, me surge a partir de ella, pero es como para todos y nosotros tres y para los que están en el chat o en el público, como de qué manera podríamos abordar justamente o podríamos pretender una anulación de la moral sin la aplicación de otra instancia moral. Porque entonces ahí, como dice Marley, justamente cualquier discurso que se genere a partir del otro no tiene ninguna validez. Yo con qué cara le digo a alguien, reprimirse es malo utilizando la palabra malo. Eso me parece, cuando ella lo mencionó, pues yo no lo había pensado y me hace como huella, me queda como sonando. Iba a tratar pues también de trabajarle un poquito a ver si logro llegar a algo con eso. Pues es verdad, tienes mucha razón. Y es difícil, digamos, como que uno meterse o ser un poco prudente con la moral de la otra persona, porque la otra persona obviamente actúa bajo bajo sus valores, bajo cómo ella percibe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y pues es válido. Pero yo lo expreso más como el mentir, o sea, porque la persona se está mintiendo. Es como que tú sabes que algo te apetece, pero no lo haces porque tu perspectiva cree que si lo haces ya tú eres tal persona, ya entras entre la clasificación de X cosa. No es lo adecuado, no es como lo más sano para esa persona, porque si reprimimos algo, yo pienso, o sea, no sería totalmente sano para la persona. Una vez un terapeuta me dijo que uno a veces tiene que comulgar con Hades, entonces como que, pero solo a veces, y eso es como lo que Gabriel preguntaba ahorita, como que qué es lo que usted propone o cómo vivir una fidelidad o una infidelidad. Yo pienso que como lo más, no sé, lo que a mí me ha funcionado es como vivir en el contorno, como pues no salirme del todo porque igual uno necesita del otro, ¿cierto? Yo no soy como Marley, creo que dijo eso, que no le importa pues lo del otro, porque pues ya Rimbaud en las cartas a un joven vidente nos dirá que yo es otro, tanto peor para la madera que se descubre violín. Y si uno ve pues clases de personalidades, es inevitable pues como la influencia que ese otro genera en nosotros, pues, pero ese otro significativo. Y en estos días hablaba con Gabriel también de eso, como que pues es que el otro nos nombra, ¿cierto? Y al ser nombrados nos habla, ¿cierto? Nos escribe, nos pone en una lógica toda extraña donde pues tienta definirnos. A veces quedo como perdido en las palabras y quedo ahí en la nada y yo, bueno, pues ya. Es que, pero con el tema del otro, justamente uno de los asuntos que yo pensaba, y también para seguir como en este camino de una construcción, una proposición, más que cómo vivir o cómo habitar la fidelidad, pues de una noción, digamos, diferente, no sé si nueva, porque no he investigado, no investigué lo suficiente para decir que nueva, pero sí al menos por fuera de lo más normal en términos estadísticos de la fidelidad. Y bueno, justamente con ese tema de construirse con el otro y los discursos y la forma que lo nombra el otro, yo pensaba, listo, y en hilo con lo que se trajo Yarile de los acuerdos, pues uno de los elementos más importantes para la construcción en el lenguaje de la fidelidad es el acuerdo o es el pacto.
¿cierto? Pero resulta que como, claro, somos sujetos de la cultura y nos movemos al son que ella va, pues habrá momentos en que podamos estar en sintonía con ella, habrá momentos en los que no, y ahí es donde aparece un elemento muy importante, o dos elementos más bien, que son el pacto y el pacto patentado a través de otro elemento que es el símbolo. Entonces, por ejemplo, las comunidades o los grupos o las relaciones sociales, sean de pareja, de amistad, de ciudad, en fin, tienen unos vínculos, que sean tácitos o que sean manifiestos a través de un decreto, una ley, eso ya va de cada construcción, pero hay unos acuerdos siempre. Y yo quise tomar como el acuerdo que para mí, obviamente desde mi construcción personal y el lugar pues, en el que vivo, que es Colombia y Antioquia, uno de los lugares de pacto más sagrados es como el tema del matrimonio. Eso es como un gran acuerdo. Y, y me da mucha risa porque se pacta con un símbolo que es la argolla. Yo digo, carajo, en serio, cuando eligieron la argolla se pusieron a pensar en todo lo que significa el círculo. Pues el círculo es una cosa que se devora a sí misma, el círculo es una cosa que no se concluye, ¿cierto? El círculo es una cosa que en la medida de la circularidad puede ser esférico y tomarse de todas las maneras y también puede dar lugar a una espiral, ¿cierto? Que es como un embudo y una cosa destructiva. Yo en serio se habrán puesto a pensar en todo lo que implica la simbología del círculo a la hora de ponerlo como el elemento fetiche del gran pacto del cristianismo, ¿cierto? Que es pues el matrimonio para construir comunidad y proliferar. Entonces, a partir de eso, yo digo, listo, ese es un gran acuerdo, pero hay otros acuerdos en los que también se empieza a dibujar otra manera de la fidelidad o de la infidelidad, y son, por ejemplo, las tribus urbanas o los grupos sociales a los que vos podés pertenecer o no pertenecer en ciertos momentos de tu vida con cierto nivel de intensidad, pero que igual te demandan unos cambios, igual te demandan los compromisos. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, que vos comulgues con algunos principios del nacionalismo que te nombres neonazi. No es lo mismo que a vos te guste, pues, como la literatura o que te guste leer y escribir de vez en cuando un poema, alguna cosa, que hagas parte de los círculos de escritores y poetas de tu ciudad. Eso te va a demandar, entonces, a medida que vos recibís una cantidad de elementos que son todos de orden afectivo, vos también tienes que poner una inversión de tus afectos. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, lo que mencionaba Gustavo ahorita, como esa fidelidad ya por fuera del campo del vínculo con la pareja, pensándolo, por ejemplo, a un partido político, pensándolo en movimiento social, pensándolo a la idea de patria o de nación. ¿Por qué? Porque hay un término muy interesante, pues como del nuevo psicoanálisis, que es la economía afectiva. Entonces, en la economía afectiva, pues es válido truequear, empeñar, permutar, vender y comprar afecto. Vos haces una inversión de afecto. Y aunque, por ejemplo, vos no estés vinculado directamente con cada persona que habita tu país, dependiendo la cantidad de afecto que vos le metas a los ideales o a los acuerdos que hay dentro de tu territorio, cuando ese territorio o alguien dentro de ese territorio es atacado, entonces vos te sentís afectado o afectada. ¿Por qué? Porque se está erosionando la fidelidad. Un ejemplo de diálogo internacional muy específico: cuando llega un grupo de migrantes de un país a otro, la gente se siente atacada porque se están atacando o se están erosionando las bases de su economía, de sus relaciones políticas, sociales y culturales, y eso quiere decir que ellos, que han sido fieles a ese territorio desde la fidelidad activa, que es poner esperanza, fe y confianza, están viendo que ese territorio o ese terreno firme o ese buen puerto está tambaleando. Entonces, a ese buen puerto en el que yo deposito mi fe y mi esperanza, ya no me está garantizando lo que yo necesito, porque están llegando otros sujetos que lo están erosionando. Y ahí el tema de la fidelidad empieza a erosionar, y es muy brutal, porque funciona igual que en las parejas, funciona en la nación, y porque la mayoría de gente se va de Colombia, de muchos otros países en vías de desarrollo o tercermundistas, porque su territorio no es fiel, porque su territorio no es un puerto seguro, entonces van a buscar un puerto más seguro o un territorio más firme al cual convertirse en fieles y depositar su fe y su esperanza. Eso como para ir también dibujando otra perspectiva de la idea de fidelidad o infidelidad por fuera del tema del vínculo netamente de pareja.
Quien quiera, continúe. No hay más comentarios. Ah, no, si hay más comentarios en el chat. Jonathan Rincón, mientras que Yalilo o Gustavo se animan. Jonathan dice: el yo, como función imaginaria, solo sostendría una mediación entre el deseo y la ley. Pensaría en la forma en que se estructura tu ética para permitirte ser infiel o fiel. Pues Jonathan, con ese tema de lo imaginario, justamente ahí traía el tema de lo simbólico. Con ese tema pues está lo real, entonces lo imaginario y lo simbólico se dan siempre en torno a lo real, pero es muy curioso porque a lo que Lacan nombra como lo imaginario, lo nombra también como el lugar del engaño o el lugar de la falacia o el lugar de la farsa, y es a través, y es a través del símbolo que todas esas falacias o todos esos lugares del engaño toman una forma específica. Pero, como vos decías muy bien al principio, los símbolos, pudiendo ser un objeto concreto, bueno, al principio no hace un momento, o pudiendo ser una palabra, nunca alcanzan a cubrir todo ese espectro del engaño o del imaginario y mucho menos de lo real. Entonces, frente a ese tema de cómo se construye también, o pensar cómo se da una forma ética que le permita ser infiel, yo creo que en el fondo todas las formas éticas, más que permitir, voy a tomar la palabra que utilizó ahora, que me iba a detener en esa palabra porque también me hizo huella, que la utilizó en un momento muy específico, Yalile, que fue la palabra oportunidad, que dijo como te da la oportunidad como de equivocarte o algo así, y me pareció muy interesante tomar la oportunidad como del error. Entonces, esta falta que está en el símbolo, en la palabra, es siempre una oportunidad de que esa estructura ética permita o no permita ser fiel o infiel, en tanto que siempre es susceptible a cambios, en tanto que siempre es vulnerable de ser erosionada esa estructura ética. Bien, yo quería hablar también acerca de las instituciones. Hay una institución básica de orden social que obviamente es la familia. Siento que esta institución es muy primordial y siento que es una de las que, digamos, eh, es la que, digamos, impulsa o desarrolla ese pensamiento o esa perspectiva que nosotros tenemos acerca de las relaciones sentimentales en este caso, o de cómo queremos o cómo percibimos estar con alguien. Sí, es algo que es un aprendizaje también, es un aprendizaje, y siento que entre ese aprendizaje hay una organización social bastante fuerte, que siendo realistas es en la que nosotros como sociedad estamos sumergidos. Y es la que se llama el patriarcado. Siento que es bastante importante nombrar el patriarcado en este tema de la infidelidad, no para poner en desventaja al género masculino, porque no estoy de acuerdo. Siento que los dos géneros tienen sus mismos derechos, sus mismas críticas, y cualquier género puede hacer una infidelidad o no. Entonces, desde ese punto de esa organización social, yo lo relaciono con con la infidelidad en el sentido de que nosotros como sociedad estamos sumergidos en un pensamiento en el que, digamos, se ve la figura del varón como esa persona que es el cuidador, como esa persona que digamos, rige el orden en un hogar, que es quien educa, quien es el que pone las reglas y quién es el que está permitido de, digamos, tener varias parejas, porque es algo que podemos observar actualmente, sigue pasando y aún más en en nuestra historia como humanidad. ¿En qué sentido? Que encontramos familias en que las mujeres, las madres, dicen, sí, yo sé que mi pareja, yo sé que mi esposo está con varias mujeres, él puede. Entonces, es como esa visualización de que el hombre tiene el derecho de estar con varias mujeres, pero la mujer no. Y es como un tipo de perspectiva, digamos como un pensamiento distorsionado, es como un pensamiento distorsionado para mí realmente, y es algo que se aprende y que se aprende desde esa primera institución básica que es la familia. Y es la que puede determinar muchas cosas actualmente en personas que siguen con esas creencias, en las personas que no están de acuerdo de pronto en cómo está la modernidad actualmente, en cómo, digamos, de pronto los jóvenes, nosotros, queremos vivir una relación de pareja.
son los que más critican, digamos, de pronto esas dinámicas que, digamos, de pronto yo elijo tener con mi pareja, si la tengo, y está bien, porque cada persona habla desde su perspectiva y habla desde su pensamiento, pero ese pensamiento está aprendido, está construido por unas instituciones básicas y por aprendizajes que también debemos desaprender, no tanto por hacer valer más a la mujer o, por, o porque vayamos en contra del varón, no, sino por salud, por equidad, por igualdad, o sea, por estar claros de que realmente, así como el hombre, la mujer también tiene derecho a estar con otros hombres. No debe haber como esa violencia de que el hombre sí, de que yo puedo, no, algo consensual, porque es algo es algo que se acepta, la mujer acepta. Bien, acá hay un comentario que bien quiero leerlo. Somos seres subjetivos en un espacio objetivamente construido a través de elementos simbólicos en que las relaciones que se dan de manera intersubjetiva tienden a repartir patrones de conducta ya establecidos. Sin embargo, la linealidad de la que a veces logra romperse, y es ahí donde se generan nuevos debates, casi siempre de carácter moral, que nos sumerge en un montón de dudas y respuestas. En eso me gustaría aportar de que no solamente también, digamos, está la institución básica que es la familia, sino que también hay que tener en cuenta el aprendizaje y las conductas que la sociedad nos brinda, porque el individuo también es educado por la sociedad. Entonces, así como nuestra familia y la sociedad nos va a nosotros a aportar conocimiento, conductas que van a ser replicadas, hay que tener en cuenta y es donde se parten a hacer nuevos debates. Gracias, Gabriel, por activarme el micrófono, maldita loca. No, mentiras. Alexander Monsalve me comentaba que quería dar como una posición en relación a este asunto de la fidelidad, infidelidad, amor, construcción social, mecanismo del patriarcado. Bueno, entonces quisiera que él tomara pues como la palabra para que nos hablara. Hola, ¿me están escuchando bien? Sí, claro, Alex. Bueno, yo le pedí el favor a Gustavo de que me dejara intervenir porque tengo pues como una postura que hasta ahora no se ha abordado respecto a la infidelidad, pero lo que dice, ¿cómo se pronuncia? Yalile, me parece que ahí toca un poco más asuntos profundos respecto a lo que iba a abordar. No me quería meter como en temas de patriarcado ni de género, pero bueno, vamos a ver. Para la postura que yo quiero plantear respecto al amor, a las relaciones y a la infidelidad en general, me gustaría que nos preguntáramos primero hasta qué punto los seres humanos estamos condicionados por la biología. La biología, hasta este punto, según he escuchado, no se ha mencionado, y me parece que es importante no solo remitirnos a la biología, sino también entender cómo funcionan las relaciones sociales desde lo antropológico. ¿Por qué desde lo antropológico? Me hago entender, nosotros hemos establecido una cultura en la que podamos, digamos, relacionarnos de la forma más sensata y civilizada posible. Sin embargo, considero que tenemos ciertos condicionamientos que hemos aprendido y que de hecho han llevado a que nuestra especie sobreviva. Desde este punto, con esta pequeña introducción, quiero plantear es que tal vez la infidelidad la podamos comprender como una expresión de la poligamia que naturalmente puede ser del ser humano. Es decir, tal vez el ser humano no ha sobrevivido como especie gracias a la monogamia como se cree, sino que la monogamia se ha hecho es como, a ver, ¿cómo decirlo? Es como un acuerdo que garantiza cierta seguridad para las personas que se meten a un matrimonio o a una relación.
pero en el sentido de supervivencia de la especie tenemos una gran diferencia y tenemos una gran muestra antropológica de que nos tuvimos que reproducir muchísimo porque el ser humano no tiene tantas herramientas de defensa como si lo tienen otros animales. ¿A qué voy con todo esto? Que el ser humano para poder sobrevivir, para sobrevivir, tenía que reproducirse. Y ahorita que Yali le mencionaba las diferencias de género y decía que hoy en día se evidencia que el hombre es más propenso a ser infiel, yo me pregunto si tal vez tiene que ver con esta diferencia biológica a que el hombre, el varón, tiene la capacidad de embarazar a muchísimas mujeres al año, mientras que la mujer solo puede quedarse embarazada al año una vez o dos veces. De pronto, esa diferencia biológica nos puede señalar que en el momento en el que el ser humano necesitaba sobrevivir, y estoy hablando del Paleolítico, la, la tarea del varón era precisamente poblar la tierra. Y tal vez no nos hemos podido salir de ese impulso biológico que de hecho ha hecho que nuestra especie sobreviva. Hay como que hay varios asuntos. Dale, 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 dale. Ya que te interpelaron, dale. Siento que está muy, muy bien ese argumento y sí, esto desde el punto de vista antropológico es totalmente válido. Y de pronto sí, de pronto es muy difícil, digamos, nosotros como seres humanos despegarnos de esas tradiciones, pero pienso que digamos, el pensamiento que yo quise llegar acerca de esa organización social o desde esa perspectiva que se tiene, es que lo digo más como una experiencia personal en que yo he tenido conversaciones con mi madre y uno se da cuenta de que sí hay una distorsión en el pensamiento, en que ellas creen que el hombre lo puede hacer, que el hombre está bien, que se normaliza ese comportamiento de que ellos pueden tener diferentes tipos de parejas, sabiéndolo ellos, o sea, ellas lo aceptan. Y piensan que no, que la mujer no puede hacer eso, o a la mujer se le ve mal. Ya, es más que todo a ese pensamiento, a esa perspectiva que tenemos que no se ha dejado, que no va acorde, digamos, con la modernidad que muchos jóvenes tenemos hoy en día. Más que todo a ese enfoque, me quise enfocar más que todo a eso porque es algo que se vive, que lo vivimos. Amigos, conocidos, familias, donde tú te das cuenta que tienen un pensamiento que no debería ser así, que debe estar equitativo. La mujer también puede, la mujer también siente, la mujer también tiene deseos, puede estar con otros hombres, y no ese pensamiento de que solamente el hombre lo puede hacer. A ese punto quería llegar. Yo opino, si me permiten, otra intervención respecto a este punto. Considero que tal vez no tenga que ver un asunto del patriarcado, así como un asunto del hombre que toma el poder y que lo usa a su beneficio, sino que tiene que ver con un asunto tal vez de lógica, y me hago entender. Hoy en día ya históricamente hemos pasado por muchas cosas, y yo creo que ya se está aceptando la libertad sexual, tanto de hombres como mujeres, y eso me parece que es fascinante, que tanto cualquier persona tenga la oportunidad de decidir sobre su sexualidad, si tener una sola pareja o varias, o como quiera. Eso me parece muy bueno. Sin embargo, considero que esa perspectiva sobre la mujer que es infiel respecto a la del hombre no es un asunto del patriarcado ejerciendo violencia sobre la mujer, sino que tiene que ver un asunto de lógica, porque nos guste o no, biológicamente, en una relación sexual, quien más corre riesgos es las mujeres. Es decir, el hombre no se va a quedar embarazado, el hombre no va a estar delicado con el feto ahí desarrollándose, el hombre no le va a cambiar el cuerpo con el embarazo. Estoy diciendo con esto que sea aceptado la infidelidad en los hombres o la poligamia en los hombres. No, como dije, afortunadamente estamos en una época donde podemos decidir. Lo que quiero decir es que esa perspectiva de que el hombre lo haga más que la mujer responde a un asunto de cuidado, de cuáles son los riesgos que corre cada uno cuando decide la monogamia o la poligamia. Y para terminar,
y ya con esto pues porque no quiero como quitarles el espacio, les quiero comentar un dato sobre mi trabajo de grado. Mi trabajo de grado no fue específicamente sobre este tema, pero lo abordó de una forma indirecta, y en uno pues de los estudios, incluso revisando los documentos, no sabía que iba a abordar este tema así, si no les hubiese traído pues como unas referencias puntuales, pero nos dimos cuenta que tanto el hombre como la mujer pueden ser infieles. Sin embargo, el hombre, por alguna razón, tiene más tendencia a tener más parejas sexuales, simplemente por una satisfacción meramente sexual. En cambio, una mujer, cuando decide ser infiel o cuando decide tener varias parejas sexuales, la mujer está más propensa a enamorarse de su amante. El hombre no tanto. El hombre puede tener un amante solo por satisfacción sexual, mientras que la mujer puede ser más propensa a enamorarse del amante. Ahí está el dato, pues, no sé, sería interesante la discusión. Yo siempre he estado en contra de la estadística. Para mí no hay nada más falsario que la estadística. La estadística es el pobre error del genio humano. Claro, Pero quiero claro. quiero detenerme en algunos puntos pues, rápidamente pues, como de este tema que nos trae Alex y que ha puesto en discusión con Yalile. Y es que, a ver, por ejemplo, en el conversatorio que hicimos sobre nuevas masculinidades y los cuerpos del patriarcado, justamente nos deteníamos mucho en la dimensión biológica, y uno de los puntos que tocábamos en los cuerpos del patriarcado es que, claro, hay unos fundamentos de orden biológico. Ahora, cuando vos mencionás justamente el paleolítico, ahí había un proyecto humano. Ese proyecto humano no era poblar la tierra. La tarea de poblar la tierra surge básicamente cuando se crean las civilizaciones, ¿cierto? Porque entonces nos asentamos en un espacio y cuando nos asentamos en ese espacio nos damos cuenta que necesitamos más recursos, pero para mantenerlos y defendernos necesitamos más gente, y entre más gente luego necesitamos pues más recursos, y se convierte como en ese círculo la necesidad de pues poblar la tierra. Era un proyecto humano, pero ahí frente a esas, digamos, a esos antecedentes de orden biológico, hay dos cuestiones. Primero, pues valdría la pena, que me pareció chévere que Yalile hiciera tanta referencia a nosotros los jóvenes. Aquí muchos ya no somos jóvenes, estamos a un par de años de que el Estado no nos reconozca como jóvenes, y entonces no sé si tal vez ya estamos perdiendo oportunidades, pero creo que vale mucho la pena revisar cuál es el proyecto humano que tenemos ahorita, y en medio de ese proyecto humano, pues mirar qué podemos hacer con otro gran elemento que ha cambiado mucho del paleolítico acá, y es el desarrollo de nuestro lenguaje, ¿sí? Porque el lenguaje también nos permite, y está demostrado completamente, y Gustavo lo mencionaba ahorita, todos los discursos que atraviesan sobre nuestro cuerpo tienen una afección sobre nuestra biología. Entonces, ¿por qué, si tenemos una capacidad tan fuerte de generar discursos que atraviesen el cuerpo, y si además somos tan propensos a recibir discursos que atraviesen nuestro cuerpo, porque aún aceptando eso, que me parece realmente como que el tema del patriarcado, ahí les invito a que vean el video porque le dimos tela al tema de los cuerpos del patriarcado, también desde lo biológico, pues ¿por qué no nos permitimos entonces utilizar esa gran herramienta que tenemos, que es el lenguaje, para derrocar algunas instancias que, claro, o sea, hace 10.000 años, hace 5.000 años, hace algunos miles de años, el patriarcado, como una consecuencia de la biología, era casi que ineludible, pero preguntémonos hoy si en la posibilidad de proyecto humano que tenemos, el patriarcado como antecedente biológico es o sigue siendo tan ineludible como hasta ahí. Eso frente a ahorita, pues como a la intervención. No voy a leer esta de los comentarios para que de pronto lo lea Gustavo, que no ha respondido comentarios. Me ha parecido chévere que también hemos como turnado esa palabra. Quiero terminar esta intervención, que ya sería casi mi última intervención, con esto. Recordemos pues que el título de este ensayo que yo escribí es Lobos y Perros, Wall Street y Petland, una típica historia de amor, pero estaba pues en inglés porque es una burla a todo el tema del capitalismo y Hollywood. Entonces, hasta aquí yo he hablado de uno del gran primer texto, que fue Eros, ¿cierto? Que era como este tema capitalista, y me hice referencia a mi personaje principal, uno de mis protagonistas de la sátira, que era pues el lobo de Wall Street, por eso Wolf al principio. Y hasta aquí, en todo lo que he mencionado, es donde habita el lobo, en las cosas con unos fundamentos ancestrales, clásicos, el tema de términos como tradición, ese tema de la fidelidad como tierra firme, y ta. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que hay algo que yo nombro como chamanería posmoderna.
¿qué es la chamanería posmoderna? Es que nosotros tenemos ancestros que son mucho más jóvenes que nosotros. Las grandes marcas, por ejemplo, o las grandes instituciones que surgen con nosotros, que son contemporáneos, incluso posteriores a muchos de nosotros, se convierten en nuestros ancestros. ¿Qué hace un ancestro? Un ancestro es el que nos vindica de alguna manera con una tierra virtual o con un territorio virtual a partir de unas raíces también virtuales. Pero como tenemos toda esta chamanería posmoderna y estos ancestros más jóvenes que nosotros, no tenemos ni raíces ni territorios firmes. Entonces, ahí está el lobo, háganse de cuenta el lobo aferrado con sus garras a un territorio que o es demasiado dócil y las garras no logran aferrarse, o pasan vientos dialécticos demasiado tormentosos y les agarran la piel. Entonces ese lobo deja de ser el daimonium o deja de ser la bestia espiritual del cazador erótico y aparece un nuevo demonio que es una especie de simio montado sobre un marrano. Ese es el daimonium del hombre erótico postmoderno, un mono encima de un cerdo. ¿Y qué representa eso? Representa como los circenses al payaso montado encima de un montón de discurso que es evidentemente económico y que además nos vende una idea de que todos somos iguales, es decir, estamos todos en el circo, un montón de simios saltando y haciendo piruetas porque eso es la posmodernidad, podemos hacer lo que nos venga un poquito en gana, somos simios saltando y haciendo locurillas y entonces dicen que todos somos iguales, pero resulta que no todos somos iguales porque hay unos monos que tienen cerdos y otros monos que no tenemos cerdos. Y ya George Orwell dijo muy bien en La Granja cuál es la política de los cerdos, que realmente no todos los cerdos son iguales. Entonces hay un tema de inequidad muy teso, pero este cerdo, pues en el que cabalga un jinete simiesco, nos vende la idea de que todos somos iguales y en esa medida cada quien otorga lo que necesita según la circunstancia. Y es lo que yo nombro como relaciones tipo delivery, ¿no? Relaciones tipo Uber, relaciones tipo iFood, bueno, todas tipo Rappi, porque lo que pasa con este tipo de relaciones en tono delivery es que cada persona se ocupa, como que entrega lo que tiene por entregar, da el pago, pero no se ocupa por las garantías del que está entregando lo otro, ¿cierto? Y entonces aparece un eslogan que me parece que es: no esperes recibir lo mismo que das, cada quien entrega lo mejor de sí. Al final te quedará la satisfacción de haberlo entregado todo. Entonces uno no sabe si esto está en un libro de coach para personas que están superando el duelo o es el eslogan para motivar a los pelados que están haciendo delivery en las motos, ¿cierto? Porque puede funcionar para cualquiera de los dos. Entonces a eso es a lo que me refiero con este tema de las relaciones tipo delivery y cómo la fidelidad pues ya se convierte en un tema que es como cada quien se lo quiera imaginar. Y para cerrar esta intervención traigo un fragmento que me parece muy bonito de una canción de Chico Buarque que se llama Construcción y dice lo siguiente: amó aquella vez como si fuese última, besó a su mujer como si fuese última, y a cada hijo suyo cual si fuese único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina, alzó en el balcón 4 paredes sólidas, ladrillo con ladrillo, en un sueño mágico. Cada quien, pues de alguna manera, va construyendo su tierra firme, aunque lo que sabemos que pasa al final de la canción, y quienes no lo sepan, al final este tipo que construye ese castillo imaginario terminó encima de un carro en la avenida principal, estripado, haciendo su propia construcción de ideal. Entonces voy yo, que sí, hay que leer los comentarios. Uno cuando habla por acá a veces piensa que pues como que no lo escuchan, pero pues más como un reflejo de uno en relación como al síntoma de uno, ¿cierto? Quisiera como comentar algo en relación a lo que dice Alex del cuerpo de la mujer como algo que ya está prediseñado para parir, para tener hijos. Y que pues obviamente pues el discurso cientificista y lo biológico ya nos dicen pues que pues a no ser pues Arnold Schwarzenegger en la película que tiene un hijo, pues todas las mujeres están predispuestas a tener un hijo, pues si tienen relaciones sexuales, entonces por eso es que no tienen tantas relaciones sexuales, eso es lo que más o menos entendí, pero eso de la estadística que mencionaba Gabo, como que él estaba como en contra de la estadística, porque pues es en función del que hace la estadística, ¿cierto? Entonces yo me preguntaba mientras Alex hablaba como que, ¿quién dijo que los hombres eran más infieles que las mujeres? Como que ya hizo un estudio en toda la humanidad para decir
que en los hombres se ve más, que sea socialmente más aceptado posiblemente, sí, eso como que el Don Juan, por ejemplo, pero pues yo conozco viejas muy ganosas, ¿cierto? Y es muy interesante. En estos días como que veía un comentario, a mí por lo general no me agrada Alejandra Zárate, pero con ese comentario me abrió el entendimiento, como que es que como que se refería a que los hombres de bien, como nosotros, como Gabriel, como Rincón, como yo, como Alex, como los otros que estamos acá, preferíamos a una mujer de bien que era recatada, que no nos imaginábamos una mujer de bien que no fuera como por fuera de esos principios de lo recatado, una mujer que le gustara la sexualidad, una mujer que reclamara sus derechos. Entonces, como que estamos mal porque el hombre común prefiere una mujer de bien que por lo general es una vaca muerta. Y creo que me arriesgo mucho a decir esto de la vaca muerta, pero pues a mí me gusta arriesgarme, ¿cierto? Entonces, como que estos discursos de decir que la mujer sí está, biológicamente está preparada para concebir el hombre, como que ya plantean que la mujer tiene un discurso en el cuerpo, ¿cierto? Que la mujer debe ser algo, ¿cierto? Que la mujer es esto. Entonces, como Gabo decía en las otras conferencias, cuando hablamos de los cuerpos del patriarcado, de las nuevas masculinidades, hablamos de una autora que principalmente se llamaba Beatriz, ¿cierto? Y ya después fue Paul Preciado y ella manifestaba algo que se llama el manifiesto contrasexual y hablaba de que fue puta, es que hay cosas que ya se nos imponen, como, ay, bien, es que la mujer es para tener hijos y por eso es que tiene vagina y el hombre es, pero que eso hay que dudarlo y de construirlo. Y yo comprendo a Alex, ¿cierto? Yo también compartía esa teoría hasta que leía Paul Preciado y hasta que me daba rabia conmigo mismo por desear tanto, ¿cierto? Como, ¿por qué yo siendo hombre debo desear tanto? Como que en realidad hay un discurso detrás de mí diciéndome desee, porque es que yo no quiero desear tanto, pues yo quiero estar tranquilo y a veces el deseo lo intranquiliza a uno, pero como uno es hombre y uno está hecho para procrear, tiene que desear, pero sí, sí será así. Entonces como que pues también hay que dudar de todo, ¿cierto? Y yo soy un sujeto cartesiano. Y hoy ya, bueno, Alex, los comentarios. Aquí Andrea Guerra decía, y sí, Digo, ¿cómo? Hola. dale, dale. Estoy leyendo a Andrea Guerra, que es como que está activa ahí en el chat. Voy a leer desde hace 19 minutos. Y sí, el patriarcado tiene un papel fundamental aquí, ya que la sociedad concebida desde el hombre como la cabeza del hogar y otras esferas público-privadas se le normaliza la fidelidad, mientras que a la mujer se le atribuyen un montón de adjetivos y reconocimientos que no nos hablan de una igualdad genéricamente humana. Bueno, esto es de la mujer y ya lo retomamos, ¿cierto? El asunto de la mujer como un discurso previo, ¿cierto? Y entonces nos tenemos que preguntar como qué tipo de mujeres y de hombres queremos ser, más allá de la mujer, porque es que ya Freud decía que uno también tiene, o Jung, que uno también tiene una parte pues como femenina y una masculina, aunque pues ya estamos marcados en mi caso, por el falo o por el pene. Con respecto a la infidelidad es muy moral. La educación en cuanto al respectivo trato y al respeto al tener en una relación, pero ¿desde qué momento se es fiel? Si me imagino estando con otra persona, soy infiel. En nuestra generación hay una línea muy delgada de lo que es incorrecto o correcto. Yo voy a parar ahí, ¿cierto? Fuera de los géneros, masculino, trans, dependiendo de la cultura. Bueno, eso es importante porque entonces como que pensar si soy, pues pensar en otra persona con deseos carnales estando en una relación no me convierte en infiel. ¿Acaso el pensamiento no es un verbo? Yo escribía eso en mi ensayo, pues a mí también me parece muy delgada la línea y que uno a veces la utiliza para encubrir sus deseos. Y este comentario de Andrea Guerra es fundamental. Las mujeres también queremos follar y mucho. Qué poder, qué poder que una mujer diga eso, porque es verdad. Y esas son las mujeres que a mi parecer como que son las que valen la pena. Pero la sexualidad de las mujeres ha estado invisibilizada en muchos aspectos.
Y la del hombre más normalizada, sí, yo también como que veo como que ese asunto. El patriarcado es la base de la sociedad, por eso hay que hablar de tales aspectos. Entonces Minuesco, Juan, sí, la sociedad o la cultura nos dice, no puedes ser infiel si estás en una relación con una persona que realmente quieres. Y si existe la infidelidad puede ser por dos razones. Las cosas más conocidas son la dicha emocional que tu pareja actual no te genera o mejor conocido como selección natural o ley del más fuerte. O puede ser simplemente deseo carnal o dichas aventuras, ¿cierto? Entonces yo aquí me pregunto como que en verdad, y por eso decía ahorita, como que es que la fidelidad está sobrevalorada, porque entonces no son infiel, entonces ya se termina la relación, entonces ya se termina el constructo, ¿cierto? Entonces ya se terminan los sueños con el otro. Entonces, como que, pues, por un momentico, pues, como que no, entonces sea usted también infiel, por ejemplo, o hagamos algo infiel, ¿cierto? Bueno, de acuerdo con la importancia del lenguaje, Gabo. Andrea Guerrero está con. Es que Andrea Guerra está con Gabo. Entonces, Alexander dice, respecto a la estadística, sí tiene muchas fallas, pero no hemos encontrado otras herramientas mejores para entender ciertos fenómenos, no Se todos. llama fenomenología, la mejor herramienta. Aunque la fenomenología también es muy dudosa, como que Pero es que finalmente, antes de que sigas, como que el tema de definir siempre es un tema de ego, entonces algún imbécil tiene que definir y tener la razón y que se crean esas herramientas, pero la definición, como ha dicho muchas veces Gustavo, es un engaño, pues definir no tiene como mucho sentido y por eso yo apuesto mucho por inventarme definiciones nuevas como todos los días, porque igual eso no vale la pena ni tiene sentido. sí, como que es que el lenguaje es como muy arjónico. A propósito de Arjona, como que puede ser cualquier cosa y hablar de unas cosas muy raras, pero pues, es uno, es como la diversidad del ser y bueno, aunque vamos a seguir leyendo los comentarios. Este Rincón dice, si las personas se cohíben de ser infieles, no están siendo infieles a sí mismo al mismo tiempo. Toda la verdad dará un poco de luz y de opacidad. Sí, pues, por ejemplo, René Char decía que la herida más cercana al sol es el conocimiento, ¿cierto? Y es que conocer duele y no todas las personas están como encaminadas a conocer la verdad, simplemente les gusta estar en esas convenciones sociales y sentarse ahí a observar el mundo y a sentir el mundo en relación a lo que pueden. Ojalá nosotros pudiéramos estar ahí. Eso dice Arjona. ¿Te gusta Arjona? Pues hay algunos temitas. Bueno, a mí me gusta la felicidad, pero pues no es. Una vez en un... Bueno, ya. Andrea Guerra, Diomedes Díaz dice en una canción que se convirtió en uno de sus clásicos, yo sé bien que te he sido infiel, pero en el hombre casi no se nota, pero es triste que lo haga una mujer, porque pierde el valor y muchas cosas, sí. El máximo exponente de la música vallenata, cómo una sociedad lo corea en vez de cuestionárselo. Pues a Diomedes hay que cuestionárselo, pero Diomedes es calidoso, ¿cierto? En el sentido de que es poético, ¿cierto? Pero es que no es únicamente Diomedes, es el cine, es la escuela, es la universidad, es la iglesia, es la familia, su mamá, su papá, su hermanito, todos. Entonces, como que pues, en estos días escuché una conferencia de esta vieja que salió con Heidegger. Ya, puta, se me fue el nombre. Pero entonces ya decía pues, que es que hasta de lo que uno piensa se tiene que cuestionar ese pensamiento, como que es que en realidad es otro pensando por uno. Entonces uno tiene que pasar por el pensamiento, pues como un catalizador para ver que en realidad está pensando uno y que es propio y que no es del otro. Y bueno, creo que he hablado mucho, qué pena. Yo quería responder uno de los comentarios que habían puesto de en qué momento en qué momento se es infiel. Pues yo creería que uno es infiel desde el momento en que está haciendo todo lo contrario a lo que se acordó. Es decir, si hemos acordado tener una relación exclusiva, solamente los dos, y yo
comienzo a hablar con otra persona, a tener intenciones, porque la intención tiene significado. A tener intenciones, pues, obviamente para algunas personas, si yo no hago el acto, no significa infidelidad. Pero yo pienso que sin hacer el acto, con el hecho de que yo tenga la intención, tenga el deseo, tenga el pensamiento, las ganas, porque si yo le expreso a alguien, mira, me gustaría estar contigo, o sea, son deseos que la persona está teniendo, entonces el hecho de que no lo haga no es como que no es que no haya hecho nada. Hay una intención, y eso es un significado, que puede llegar a un acto, sí, o puede no llegarlo, eso depende de la persona. Pero yo creería que, bueno, somos infieles desde el momento en que hacemos todo lo contrario a lo que hemos acordado. Y también teniendo en cuenta que puede haber diferentes tipos de infidelidades, como que puedo tener una infidelidad afectiva, es decir, puedo querer a otra persona, puedo pensar en otra persona, puedo, no sé, darle detalles, algo afectivo. Pero también puedo tener una infidelidad sexual, exclusivamente sexual. No me interesa la persona, no siento nada por ella, pero tengo relaciones sexuales con ella. Entonces, esas dos hay que tener en cuenta y analizar, digamos, qué acuerdos he pactado yo con ella, qué he permitido yo, que los dos hayan hablado, claro está, y en qué posición me encuentro yo, porque entre los comentarios que también decían que si la infidelidad está mal, bueno, si la infidelidad está mal, sí, si yo no lo hago, entonces me estoy siendo infiel a mí, pues de alguna forma yo diría que sí, o sea, como que el hecho de que tú tengas deseo de hacer algo y no lo hagas, te estás siendo infiel a ti, o sea, te estás echando mentiras, ¿sí? Estás de alguna forma como que haciendo a un lado ese tema, pero en el fondo sabes que lo quieres hacer. Listo, Minius por ahí. Primera vez que alguien levanta la mano. Me parece brutal. Dale, dale, compa. Bueno, gracias. Bueno, primero que todo, mi nombre es César Miguel. Gabriel estaba hablando de que, pues, hablando de la infidelidad, dependiendo del contexto donde se utilice, infiel no simplemente significa ser infiel a una pareja, ¿no? También podemos ser infiel a lo que creemos. Digamos, yo voy a un restaurante y me gusta ir a este restaurante y de repente le soy infiel y voy a otro a probar una comida igual, pero en distinto lugar. Dependiendo de lo que creamos nosotros en las parejas, creo que la infidelidad afecta demasiado en cuanto a en la cultura que estamos hablando. Digamos, aquí en Colombia tenemos entendido que si tienes una relación con la persona que amas y le vas a ser infiel, tipo, por lo que decimos, por ya que sea que tu pareja te maltrata o esa otra persona que te atrae es mejor que tu pareja actual, ya sea económica o emocionalmente, siento que hay distintas formas, o sea, de demostrar que uno realmente puede evitar ser infiel. Digamos, esa persona que tú dices querer y ya no sientes lo mismo, pues simplemente le dices, ¿no? Eso es muy moral en cuanto a una persona. Si tú creces diciendo, oye, yo no quiero ser de esta forma, yo no quiero ser infiel, pero al mismo tiempo estoy con esa persona y voy a estar con otra, no creo que eso sea muy moral, ¿sí? De todo depende cómo crezcas, cómo te enseñen desde pequeño. Y si vamos a otro país donde es bien visto que un hombre tenga 7 mujeres, pues que ahí es donde digo que el hilo de lo correcto e incorrecto es muy delgado, ¿sí? Dependiendo de la cultura o sociedad donde te encuentres. Gracias. Gracias, César, hermano. Como frente a eso, pues solamente tengo una pequeña evolución, ya que Gustavo iba a tomar la palabra. Eh, y es que cuando hacemos esas revisiones de orden sociocultural, es importante tener en cuenta los detalles, porque siempre pasa mucho que hacemos las comparaciones, bien sean, por ejemplo, decimos, que es que en Uruguay, no sé qué, o en Suiza, pues miremos cuánta gente hay allá. Ahora, por ejemplo, con el ejemplo que da César, de
que pueden tener 4 o 5 mujeres, que hay en torno, ¿cierto? No solamente desde lo filosófico, religioso, sino también desde las demandas que también desde el discurso económico y político hay en torno a poder tener. Es que, por ejemplo, si aquí se pudieran tener 4 mujeres o 5 mujeres, pero al mismo tiempo por ley filosófica y sacra se estableciera que usted tiene que responder por esas 4 o 5 mujeres, pues habría otras diferencias. Y también ese poder otras 5 mujeres, tener 4 o 5 mujeres, sí tiene mucho que ver, porque es donde, digamos, donde están esos mandatos abrahámicos muy fuertes con respecto a lo que mencionaba Alexander hace un rato, de esa misión celestial del pueblo de Dios en la tierra, de poblar todo, ¿cierto? De habitar todo el territorio. Entonces, como que es muy interesante que lo traigas, porque de esas comparaciones se pueden tomar muchos otros elementos. Quería como decir eso y Gustavo creo que iba a tomar la palabra. Yo iba a decir que en esos pueblos de la costa, propósito de la costa, pues que está acá presente, como que es válido pues que un sujeto de la costa tenga muchas mujeres, ¿cierto? Y entonces como que entre las mismas mujeres del pueblo y del barrio, pues como que se saben. Y eso también se parece pues a lo del jeque árabe, pero no quería como profundizar sobre eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Yalile hablaba de los acuerdos. Entonces, como que a mí el acuerdo me parece como muy débil porque se puede romper, ¿cierto? Entonces, ya hemos visto que el ser humano es dado a romper los acuerdos. Entonces, como que todo esto me lleva a pensar, a mí más que todo, como que, pues evidentemente estoy en contra de la fidelidad, pero como que en qué momentos he sido fiel. Esa es como como que pensarse en contraria, ¿cierto? Como que esa dicotomía que nos virulea, que nos oscurece, que en nosotros. Y entonces, preguntarse por qué el ser humano o yo ser humano estoy en relación pues como a lo dicotómico. Entonces quería como hablarles algo en relación a la mentira, como para ir finalizando, que ya nos hemos extendido mucho por mi parte, ¿cierto? Y algo que decía Khalil Gibran, él decía en un texto sobre los amigos que a veces hay que mentirse, porque es que el otro espera muchas cosas de uno, pero uno no sabe que, pues uno no está en las condiciones para responder a la necesidad del otro, porque es simplemente otro, un organismo aparte. Entonces, en relación a la fidelidad con los amigos, Khalil Gibran, un escritor libanés, decía: amigo mío, yo no soy lo que parezco. Mi aspecto exterior no es sino un traje que llevo puesto, un traje hecho cuidadosamente que me protege de tus preguntas, y a ti de mi negligencia. El yo que hay en mí, amigo, mora en la casa del silencio, y allí permanecerá para siempre, inadvertido, secreto. No quisiera que creyeras en lo que digo, ni en que confiaras en lo que hago, pues mis palabras no son otra cosa que tus propios pensamientos, hechos sonidos, y mis hechos son tus propias esperanzas en acto. Entonces, como que plantearse también el amor, las amistades, como un puerto donde entran y se van, como algo finito, no como algo infinito, y concebir como al otro como que en algún momento se va a extinguir y que la llama del amor se va a acabar, y bajo esa lógica movernos, ¿cierto? Y tantear como lo importante, ¿cierto? Y lo importante depende, pues, según esto, desde las concepciones que cada una de las personas que están acá digan o hablen sobre lo importante. Muchas gracias. Gracias, Tavo, hermano. Antes de también dar como mi intervención final, 2 cosas que comentaste. De hecho, pues sabemos que para esto se preparan como unas escritos, bueno, el ensayo. Y el tema del puerto que mencionas me parece fundamental, porque justamente un puerto es un lugar de entrada y salida. Entonces, que el origen de la palabra fidelidad se encuentre también en el puerto de Enfidis, es muy curioso que la gente lo haya hecho así. Y también con el tema de lo infinito,
el pacto o el acuerdo es muy falsario y muy contradictorio en la medida en que usted hace un pacto para algo que pretende ser infinito, pero cuando usted hace el pacto es porque está reconociendo que es finito, que es perecedero. Entonces de ahí ya hay un problema de lenguaje bien, bien interesante. Y bueno, ya para terminar mi participación por hoy, recapitulando el tema del título, recordemos que era pues Lobos y Perros, Wall Street en Petland. Entonces ya hablé de Wall Street, lo hice anteriormente con el tema pues de todo este discurso económico, y lo de Petland lo hago a partir de un texto que lo recomiendo muchísimo, que se llama Manifiesto de las especies de compañía, de Donna Haraway, que también tiene otro muy brutal, pero es mucho más viejo, que se llama Manifiesto Cyborg. Entonces, voy a seguir por acá a la autora, ya ustedes buscan, es muy recomendada en ese tema de la transhumancia. Entonces, lo que nos dice Donna Haraway es que hay una forma en la que nosotros nos vinculamos con las otras especies que nos lleva a construir una naturocultura, es decir, a grandes rasgos, para pasar rápido por esto, no es lo mismo que vos vivas solamente con otro ser humano, o que vivas con otros dos seres humanos, o a que vivas con 3 perros, una cacatúa, un mico, una tortuga en la casa. Cada especie que habita tu escenario modifica tus costumbres, tus hábitos, y va haciendo una construcción cultural particular. Eso es a lo que Donna Haraway nombra como naturocultura, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que ella nos propone que desde esa tendencia que tenemos como seres humanos a diferenciar, a propósito de la estadística y la fenomenología y todos esos chistes que habían hace un momento, mucho respeto para mentiras, ¿no? Para la estadística y la fenomenología, hay una tendencia que ya pues que es muy propia del ser humano, que luego Aristóteles la convierte en un método, pues que es diferenciar las cosas, nos empezamos a diferenciar de otras especies, pero luego esa misma tendencia a la diferenciación nos lleva a que nos emparentemos con otras cosas queriendo diferenciarnos dentro de nuestra misma especie. Y es entonces cuando aparece ese tema de la transhumancia, es que traemos, por ejemplo, características de los animales o de las plantas o de los minerales al ser humano y ponemos características humanas en otras especies, en otros objetos por fuera de nuestra especie. Entonces es a partir de eso que nombre este tema de Petland, porque nos convertimos en una suerte de elementos de compañía, que traigo una idea, pues que sobre todo la ha promulgado mucho Gustavo, de hecho hoy también lo hizo, que yo soy el otro, y exactamente lo mismo dice Donna Haraway, y es que una especie no puede manifestarse de manera completa sin una relación con la otra. Nunca, y eso lo decía Rincón hace un rato con el tema de la palabra, jamás como especie, y menos una como la nuestra, vamos a tener una expresión completa, en tanto que cada vez que nosotros interactuemos con otras especies y con el entorno, pues vamos a expresar nuestra naturaleza. Eso no lo dijo Donna Haraway, eso también lo dijo Darwin, ¿cierto? Se nombra selección natural y se llama adaptación, pero Donna Haraway lo nombra pues como desde un espectro más sociológico. Finalmente, y aquí sí me disculpo pues porque voy a leer, pero creo que si no lo leyera perdería la contundencia con la que lo escribí y la intención que pretendo expresar, y es lo que sucede. Y es que al final yo me doy cuenta de que no importa tanto si es un discurso desde, como desde el romanticismo o desde el capitalismo, al final todo es carreta. Entonces voy a leer. Todo lo dicho hasta acá es la típica historia de amor que hace que se muevan manos, labios, pies, banderas y naciones. Inversión, ganancia, pérdida, ganadores y perdedores. Él se lo pierde. De todas formas aprendí. Todas las experiencias son una ganancia. La próxima vez no será igual. No me permitiré entregar tanto. Perdí todo. Esas frases han reemplazado, gracias entre otras cosas, a la psicología positiva, producto del capitalismo y el utilitarismo, a otras como me duele, estoy sufriendo, le extraño, quisiera poder dar marcha atrás y corregirlo, le perdono, todavía le amo, que claro, son parte de otra estética y de otra retórica. Es simplemente pasar del héroe al lobo, de la especie de compañía a la media naranja, del emprendimiento y el trading a la aventura y el ensueño. No pienso que ninguna sea mejor que la otra. Cada quien sacará sus propias conclusiones. Mi única intención en este párrafo es recordar que seguimos jugando al mismo juego, pero con una ambientación distinta. La fidelidad, según me parece, y con todo lo dicho, no puede ser una cosa que se fundamente en relación con el otro. No es posible porque para lograrlo habría que anular el lenguaje, y en tal caso la idea misma de fidelidad desaparecería. Tampoco me parece posible, y no está a mi alcance, proponer una versión primordial de la fidelidad, como no es posible darlo de ninguna cualidad. Hablemos de felicidad, serenidad, seguridad, lealtad, realidad, verdad, por ejemplo.
porque todas son producto del pensamiento y por tanto están incompletas. Y si están incompletas es porque están compuestas de una sustancia quebrantable. De esto que, sin poder escapar de la palabra, propongo una forma de la fidelidad que contenga la fe y la firmeza en uno mismo, como individualidad, sin requerir para su manifestación otra presencia ni un pacto con ella. Mantener bien los maderos y el protocolo de entrada y salida del puerto, abonar bien la tierra y cuidar que los cultivos no la erosionen, al menos demasiado. No pretender que existan raíces demasiado fuertes porque pueden morir allí y dejar sin lugar a la nueva vida que podría prosperar. Esta forma de la fidelidad siempre ha estado ahí disponible y manifiesta tanto en el romanticismo como en el capitalismo. No se libran batallas por tierras maltrechas ni se invierte en terrenos echados a perder. Pero además, si deja de ser la fidelidad una condición para la estancia con el otro, si ese otro es también su propio puerto seguro y su propia tierra firme, no habrán preocupaciones, no hay nada que ganar, nada que perder. De todas formas, hasta aquí y de aquí en más, cuanto podamos robarle a la nada, es una buena metáfora para acompañar el parpadeo de este irnos extinguiendo, que sin todo eso no sería más que una simple vida. Y anexo este poema que se llama Balance Final, porque creo que con todo ese tema de serse fiel a uno mismo, de cuál es el principio de la infidelidad, pues yo me consolido aquí como un sujeto de mi época y lo que digo es que no tiene sentido serle fiel a ningún principio, en tanto que todos los principios son demasiado frágiles. Entonces, en balance final digo, al final de mis días tendré una y solo una gratificación, haber vivido en vano, haber dado todos los pasos en falso para caer siempre en el vacío. Recordaré las manos que tomaron las mías y las bocas que me besaron con la íntima intención de ser la única y la última. Recordaré sus ojos, compañera, y sus pasos junto a los míos. Llevaré a la tumba, espero, las sonrisas que me concediera en uno de esos días de puños altos e incansables arengas logradas con el fervor de la sangre hervida por la presión de las causas perdidas. Al final de mis días nadie usurpará mis tesoros, no me robarán nunca ni uno solo de mis silencios. Nadie tomará mis valores perdidos, ni se llenará de gloria con las batallas en las que fui vencido por mis temores. Ni siquiera el viejo Queronte podrá llevarse las monedas de mis ojos que nunca jugaron a cara o cruz y se mantuvieron siempre en los avaros bolsillos de mi voluntad, jamás dispuesta para ninguna empresa. Nunca pude haber hundido el botón, alado la palanca, enviado la señal, dictado la orden o activado el mecanismo, ya para la bomba, ya para evitar el holocausto, para ahorrarnos una catástrofe, sentenciar al villano o mantener la paz mundial. Al final de mis días, mi cadáver rancio y olvidado, o acaso mis cenizas perdidas, darán perfecta cuenta, sin faltas ni adiciones, de lo que fuera este de morirme tan lerdo y hueco, al que algunos oportunistas, valiéndose de un par de tonterías que pude haber hecho, o por lo menos dicho, venderán a otros hambrientos como mi vida. Ya con eso termino mi intervención. Le corresponde entonces a Yalile cerrar este evento magnánimo. Muchísimas gracias. Bueno, yo pienso que fue bastante gratificante hacer este encuentro y agradecemos todas sus participaciones. Y me parece que lo más importante en cualquier discurso, discusión o conversatorio es que todos tenemos derecho a expresarnos, a argumentar frente a lo que hemos estado estudiando, conociendo y a lo que también como sujetos tomamos y aprensamos para nosotros. Finalizando, pienso que con respecto a la infidelidad, es importante que todo ser humano siempre haga valer su salud mental, es decir, que si no está de acuerdo o no se siente bien frente a cualquier situación donde involucre sus pensamientos, sus emociones y su capacidad de funcionar en su vida día a día, si eso está involucrado de forma negativa, pues lo más importante es hacer un cambio, fusionar y funcionar mediante cómo mejor nos sintamos. Y quiero finalizar con una de las frases que yo creé en mi cuenta de Instagram que trabajo para psicología, es que el pasado pudo haberlo sido todo, pero lo más importante es lo que ocurre en el presente, es cómo nos sentimos en el presente. Y lo hago con respecto a que muchas veces en una relación o en cualquier circunstancia de infidelidad solemos aceptar cosas, solemos guiarnos por ese principio de sentimientos que se supone que sentíamos,
cuando en realidad el presente está todo el tiempo. El pasado y el futuro no existen, el presente es todo el tiempo. El futuro es el presente. Entonces, eso que ocurrió magnífico, maravilloso en el pasado, fue el presente en ese momento, pero el presente quizás en este momento es otro. Y uno debe funcionar mediante lo que está ocurriendo en el ahora, mediante en cómo nos sentimos en el ahora, en pro de la salud mental. Gracias a todos y a todas.